Juan capítulo 11, versículos del 1 al 15. ¿Por qué? Porque según la Biblia, vayan buscando Juan capítulo 11, versículos del 1 al 15. Porque según la Biblia, mis hermanos, la enfermedad, el sufrimiento, no están ajenos al propósito divino de Dios. Nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos no son ajenos a los propósitos divinos de Dios. No son accidentes, sino medios en que el Señor usa, como decía mi hermana Ángel en su oración, medios en que el Señor usa para tratar con el alma del enfermo y la fe de toda la familia. Quiero que nos enfoquemos en ese tema central: la enfermedad, la agonía, los sufrimientos, lo que tú estás atravesando el día de hoy. Nosotros nos gozamos de ver a Chico ahora mismo sentado en este lugar, porque los que hemos visto a Chico hace un par de meses atrás, lo que vieron los médicos, no le hubieran podido pronosticar que el día de hoy él podía estar sentado aquí, alabando y dándole la gloria a Dios. Pero yo sé que él va a compartir con ustedes también, si en algún momento él puede conversar con ustedes. Pero algo sí he podido entender, de que todo lo que Chico ha pasado ha sido ese medio que el Señor ha usado justamente para tratar con su alma, para tratar con la fe de la familia. Entonces, no nos quedemos únicamente en el dolor. Como hijos de Dios, miremos qué es lo que está haciendo el Señor en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Y eso es lo que nosotros queremos mirar el día de hoy. Queremos ver tres áreas a través de este pasaje: la realidad de nuestros sufrimientos. Número 1, la realidad de nuestros sufrimientos. Número 2, el propósito de esperar en medio de la aflicción. ¿Cuál es el propósito de esperar en medio de la aflicción? Y número 3, la experiencia de conocer la gloria de Cristo por medio del sufrimiento. Mis hermanos, vamos a leer lo que dice entonces en este pasaje de Juan capítulo 11. Yo tengo también allí en la pantalla, para los que no han podido traer sus Biblias y los que no tengan recepción, de repente quieren ver sus Biblias a través de su teléfono, pero está el libro de Juan allí también en la pantalla. Hoy creo que se ve mucho mejor que el domingo pasado. Y dice lo siguiente. Voy a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
palabra de Dios. Después vamos a continuar leyendo porque este es un pasaje largo y vamos a ir mirando, como dije, 3 áreas en este pasaje bíblico. La realidad de nuestros sufrimientos. Usted se ha puesto a pensar cuál es la realidad, por qué usted sufre, por qué sufrimos, por qué es que tenemos que atravesar estas situaciones. ¿Es que Dios nos está castigando? ¿Es que Dios está vengando de nosotros? ¿O es que estamos haciendo mal? ¿O es que estamos haciendo cosas incorrectas? Mi hermano, primeramente este pasaje plantea un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el que está sufriendo tiene una amistad muy cercana con Jesús. Son casi como familia. Se aman tanto como buenos hermanos. Hermano, yo no sé cuánto sufre usted, porque sé que cuando sufrimos por un familiar, ¿verdad? Pero a veces hasta por un amigo muy cercano, muy querido, ¿verdad? Muy de la familia, sufrimos. Pero aquí el que está sufriendo es Lázaro. Y Jesús, dice la palabra, ama a Lázaro. Ama. No es que simplemente lo estima, lo ama. Lo ama. ¿Y se imaginan el amor de Cristo para nuestras vidas? Lo que significa el amor de Cristo para ti y para mí, que somos sus discípulos, que hemos creído en Él. Mis hermanos, así como también Jesús ama a Marta, ama a María, no solamente al que está sufriendo con la enfermedad, sino al resto de la familia que también está sufriendo al ver a su familiar enfermo. Y Jesús los ama a todos ellos. Mis hermanos, Lázaro estaba enfermo. Y en los días de Lázaro, recuerda esto, en los días de Lázaro, una persona podía morir simplemente por una fiebre. Simplemente por una fiebre alta, una persona podría morir. En consecuencia, si alguien estaba enfermo en ese tiempo, eso era una gran preocupación y una gran angustia de la familia. Y la muerte se veía como algo muy cercano, hasta con una fiebre. Hasta con una fiebre se veía muy cercana la muerte. Mi hermano, entonces vemos que Jesús ama a Lázaro, Lázaro está enfermo y la pregunta vuelve a ser nuevamente, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos de enfermedades? Para entender la causa de este mal debemos considerar desde el principio, desde la creación. Dios creó al hombre y lo hizo un ser viviente, llenándolo de vida para vivir por la eternidad. ¿Usted sabía que Adán fue creado desde el principio para vivir por la eternidad? Ese era el origen de la creación de Dios, vivir por la eternidad. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron al Señor y el pecado entró a la tierra. Y con el pecado que entró, la muerte y la corrupción. Eso debe quedar claro. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el pecado trajo la muerte. Por supuesto, la muerte espiritual, pero también la física. La muerte física, pero a la misma vez la corrupción del pecado en todo nuestro ser. Esa es la realidad del ser humano. La muerte, el pecado que corrompe la vida de todo ser humano. Leamos Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Dice lo siguiente. Del 17 al 19. Y al hombre le dijo, este es el momento en que Dios le muestra el castigo de qué es la consecuencia del pecado.
es el momento en que Dios está declarando la consecuencia del pecado. En este caso le está hablando al hombre, a Adán, y le dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida comerás con dolor de ella. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el momento en que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, decreta cuáles van a ser las consecuencias después del pecado. Y lo hace uno por uno. Anteriormente lo hizo al diablo, ahora al hombre, y después lo hace a la mujer. Pero simplemente vamos a quedarnos con Génesis 3 del 17 y 19. Entonces, así es como la humanidad se ve afectada por el sufrimiento. Así es que nosotros nos vemos afectados por el sufrimiento, nos vemos afectados por el dolor, nos vemos afectados por la agonía, nos vemos afectados por los males, nos vemos afectados de manera diaria por la fatiga, por el despropósito, por la agonía, por la muerte, por las dificultades, por el llanto, por el dolor. Y todas esas cosas experimentamos después que Dios decreta cuáles son las consecuencias del pecado. Mis hermanos, el ser humano de ayer, el ser humano de hoy y el ser humano del futuro, del que vendrá hasta que Cristo venga, está afectado por esa realidad del pecado original. Todos, ningún ser humano se libra de esa realidad. Es más, la palabra dice que la humanidad está muerta espiritualmente, porque todo su ser está corrupto por la mancha del pecado. Toda la humanidad que está sin Cristo en este momento está muerta espiritualmente. Yo sé que usted va a decir: pero pastor, yo lo veo vivito. Ya están vivos, están bailando, están gozando, están celebrando, están ellos ocupados en sus negocios, en sus cosas. Sí, pero para Dios están muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, mis hermanos. Y eso es para toda la humanidad que está sin Cristo. Entonces, como están muertos espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que la corrupción de la mancha del pecado está en ellos. Y por eso son esclavos del pecado. Y por eso son servidores de la maldad. Y por eso son aborrecedores y enemigos de Dios. Por eso, esa es la causa de que son esclavos del pecado, enemigos y aborrecedores de Dios. Porque si usted le dice: ven a la iglesia, te voy a presentar a Cristo. Cristo te ama. Cristo quiere que seas salvo. Cristo quiere que tu vida cambie. No, yo no necesito esas cosas, porque ellos están con el velo puesto. Tienen oreja, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven las cosas espirituales que tú y yo podemos ver el día de hoy. Y ojalá que estemos prestando atención a lo que estamos hablando, porque esto es importante, porque de esto depende su oración cada vez que usted tenga un dolor y un sufrimiento. Ojalá que prestemos atención de esta realidad para estar en el camino correcto y traer la oración correcta ante esta situación. Mi hermano, mi hermana, por eso son esclavos del pecado todo aquel que no está en Cristo. Por eso son servidores del mal todo aquel que no está en Cristo. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que desde que despiertan están buscando hacer el mal? Y se acuestan pensando qué mal van a hacer al día siguiente. Bueno, son esclavos
del mal, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. El pecado ha creado un abismo entre ellos y Dios. Todo esto es lo que se conoce como la caída, the fall, ¿verdad? La caída. Desde ese momento la humanidad está caída, muerta espiritualmente y con la condición de sufrimiento y muerte. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Son enemigos de Dios. Mis hermanos, cada vez que enfrentemos la enfermedad o el dolor, recordemos cuál es el origen. ¿Cuál es el origen para que nuestros pensamientos, óigalo bien, cada vez que nos enfermemos, cada vez que estemos pasando una situación difícil de enfermedad, acordémonos del origen? ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos aborrezcan el pecado. Para que nuestros pensamientos aborrezcan el pecado y busquemos la paz con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos tiene que venir en primer lugar en nuestra mente cuando estamos enfermos. Aborrecer el pecado y buscar estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. No echarle la culpa a Dios por lo que estamos pasando. Y no cuestionar a Dios por lo que estamos pasando. Cuestionarnos a nosotros, aborrecer nuestro pecado y buscar la paz con Dios. Buscar la paz con Dios. Mis hermanos, los sociólogos coinciden que las grandes pestes que ha enfrentado la humanidad han traído dos reacciones. Dos reacciones han habido ahora, por ejemplo, en esta pandemia. Un grupo de personas se volcaron con todo para disfrutar los placeres terrenales antes que la muerte los alcance. Usted dirá, pero un momento, pastor, si todos los países decretaron cuarentena, nadie podía salir de su casa. Mis hermanos, ¿usted vio las noticias? Los prostíbulos, los bares. Muchas casas se convirtieron en bares y en prostíbulos clandestinos, llenos de gente. Porque decían, bueno, si nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir, pero vamos a celebrar, vamos a disfrutar aquí. Se descarriaron completamente, que tuvieron que ir la policía, el ejército a sacarlos, porque a escondidas estaban celebrando. Discotecas, bares, prostíbulos, clandestinos. Esa fue la reacción de mucha gente durante esta pandemia. Mientras que otra gente buscó consolarse en el Señor y muchos vieron su necesidad de llenarse de fe y de esperanza de un Salvador, y muchos recibieron a Jesús para salvación y vida eterna. Esos dos tipos de reacciones hubieron. Unos se desbocaron porque ya se acaba el mundo y nos morimos aquí con este virus, vamos a disfrutar lo mejor que podamos, escondidos en los bares, escondidos en las discotecas, escondidos en los prostíbulos, deseando que les alcance la muerte, pero ellos disfrutando de los placeres y la lujuria que los lleva a sus pasiones desordenadas. Mientras otro grupo, tocado por el Espíritu de Dios, reaccionando a la verdad del Señor, buscando tener paz en Cristo, tener esa salvación y hallar su salvación en Cristo Jesús. Mis hermanos, de acuerdo entonces a este pasaje de Juan, el Señor Jesús podía curar a Lázaro. Sí que lo podía curar. Y podía evitar su muerte. También podía evitar su muerte. Pero no fue así. Porque Lázaro pasó por la enfermedad, Lázaro pasó por el dolor, Lázaro pasó por la angustia y sufrió como cualquier otro la muerte. Y ahí es donde yo quiero entrar en el segundo punto. El propósito de esperar en medio de la aflicción. ¿A cuánto les encanta esperar? No digo de la aflicción, pero esperar en cualquier cosa, esperar. Nadie levantó la mano. Yo sé que no les gusta esperar. Ni a mí tampoco.
Es que no nos gusta esperar, mis hermanos. Pero notemos en este pasaje de Juan qué es lo que produce en María y en Marta la espera. Porque vemos en el versículo 3, ¿verdad? En el versículo 3 de Juan. Déjenme volver a Juan ahora. En Juan capítulo 11, que es el capítulo que estamos meditando, el versículo 3 dice algo importante. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mis hermanos, hay cierta queja en esa palabra. El que amas está enfermo. Bueno, hay una queja encubierta. El que amas está enfermo. Le dijeron como queriendo decir: tú lo amas, ¿cómo puedes dejar que siga enfermo? Si tú lo amas, ¿cómo permites que él siga enfermo? Luego, cuando Jesús llegó a su casa a verlos, ellas se lamentaron diciendo, miren lo que dijeron Marta y María: si hubieras estado acá, Lázaro no habría muerto. Esa es la misma actitud que muchos de nosotros tenemos. Muchos de nosotros creamos expectativas de lo que Dios debe hacer, cuándo debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Nosotros le damos indicaciones a Dios. ¿Cuándo debe hacer las cosas? ¿Cómo debe hacer las cosas? ¿Y qué debe hacer? Pensamos que porque hemos creído en Él, debe librarnos de cualquier problema y contratiempo y debe hacerlo de inmediato. Mejor que un Tylenol straight. Sí, porque eso es lo que cargamos, ¿verdad? Nuestro Tylenol straight, para que nos corte rápido ese dolor. Porque no nos gusta sufrir. Esa es la verdad. Y no estoy diciendo que usted debe sufrir. Estoy diciendo simplemente que no nos gusta sufrir. Mis hermanos, mis hermanas, Él debe librarnos de cualquier problema. Aquí estamos hoy sirviéndote, Señor. Tú tienes que librarnos de todos los males, de enfermedades que puedan dejar nuestras vidas. Pero si el Señor retarda su respuesta o no recibimos lo que le pedimos, podemos dudar de su amor y de su fidelidad sobre nosotros. ¿Acaso no pasa, mis hermanos? ¿Acaso yo no he cuestionado a Dios muchas veces cuando las cosas no van bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo estoy contigo? ¿Por qué tú no me ayudas? Mi hermano, mi hermana, en vez de decir, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo pueda ver de esta situación? Y a pesar de la crítica, ¿okay? Esa crítica para María y Marta, pero a pesar de la crítica, Marta y María hicieron algo que estuvo bien. ¿Y sabe qué fue? Buscar la ayuda de Cristo. Buscar la ayuda de Cristo. Aunque no comprendían, aunque estaban renegando, aunque de repente estaban quejándose, pero buscaron la ayuda de Cristo. Y en tiempos de sufrimiento y aflicción no hay mejor auxilio que venir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Es más, no hay verdadera ayuda fuera de Él. Así leyó mi esposa en Juan 15. Nada podemos hacer fuera de Cristo, apartados de Él. Y debe quedar claro que nuestra necesidad de Jesucristo no es solo para las cosas grandes e importantes. Debemos depender de Cristo en todo, mis hermanos. Y por supuesto que debemos acudir al médico. También esta iglesia cree en ese medio que el Señor provee de los médicos, de la medicina. También debemos nosotros acudir al médico y hacer uso de medicamentos si son necesarios. Son recursos que el Señor pone en nuestras manos. El médico, los medicamentos, el hospital, son recursos que el Señor pone en nuestras manos. Pero nuestra confianza, óigalo bien, nuestra confianza debe estar primero en el mismo Señor
de la fe y la oración. En ese mismo Señor debe estar nuestra confianza. A través de la oración, a través de la fe, debe estar nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no necesariamente está en cuál es el mejor de los médicos o cuál es la mejor de las medicinas. Está comprobado que ni el mejor de los médicos ni la mejor de las medicinas en algún momento determinado no hace ninguna función. Por eso nuestra confianza, nuestra fe, nuestra oración debe estar en el Señor. Debe estar en el Señor. Y quiero compartir lo que decía Spurgeon, un predicador muy famoso. Oiga bien lo que decía él. ¿No sería sabio vivir por fe y desechar el médico y las medicinas? Tampoco sería sabio descartar al carnicero o al sastre y esperar ser alimentado y vestido solo por tener fe. Hacemos uso de medicinas, pero estas no pueden hacer nada aparte del Señor. La salud, tanto para el cuerpo como para el alma, ha de buscarse en Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Porque, no sé, todavía en el siglo XXI, todavía hay personas que se hacen llamar llenas de fe, pero no quieren ir al médico, no quieren aceptar su sufrimiento ni su dolor, porque creen que poniendo mente positiva todo va a mejorar. Bueno, está bien. De repente usted es un aficionado al yoga, pero aquí no estamos hablando del yoga, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso que nuestra fe y nuestra confianza es únicamente en el Señor. Y el medio primario es la fe y la oración. Por eso es que nosotros doy gracias a Dios por nuestro chat, por ejemplo, de ayuno y oración. Rápido llegan las peticiones y rápido todos nos ponemos a orar. Y oramos y oramos y oramos y el Señor hace grandes milagros. El Señor hace grandes milagros. Claro que sí. Claro que sí. Porque todo está en su propósito y todo está en su voluntad. Y no nos quedamos ningunos desconsolados, porque aún cuando sabemos y despedimos a alguien que parte con el Señor nos consuela. Nos consuela y consuela a la familia. Así que mis hermanos, eso aumentará la confianza y seguridad que aceptamos por fe todo lo que Él pueda proveer y responder. Aceptemos por fe todo lo que Él pueda proveer y todo lo que Él pueda responder. Porque si nuestra oración se dirige al Dios del consuelo, ninguna angustia podrá permanecer por largo tiempo. Si usted está orando al Dios del consuelo, ninguna angustia podrá permanecer por largo tiempo. Porque el Señor del consuelo te va a consolar en su poder y en su amor. Y esto yo quiero que usted comparta este mensaje que después va a estar editado y va a estar en YouTube. Comparta con algún familiar que sufre en este momento para que pueda recibir el consuelo directamente de Dios. Mis hermanos, ¿qué dice Juan capítulo 11 de los versículos del 5 al 7? Dice: y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Cómo? Si Lázaro está enfermo, tú lo amas, ¿cómo te vas a quedar 2 días más donde te encuentras? Tienes que ir a la casa de Marta, tienes que ir a la casa de Lázaro. Hermano, no fue a la casa de Marta ni de Lázaro, fue más bien a Judea, a otra región. Mis hermanos, cuando leemos estos versículos, hace eco con lo que dice el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cómo es que se llamaba Lázaro? ¿Cómo es que se llamaba a María y a Marta decidiera quedarse 2 días más y retrasar su socorro, su auxilio
tanto que se necesitaba. Jesús propuso su viaje a propósito y estaba en pleno conocimiento de lo que ocurría con Lázaro. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano, mi hermana? Jesús, el Hijo de Dios, se somete a su Padre. Él, en obediencia perfecta, se somete a los tiempos que Dios Padre determina. A los tiempos que Dios Padre determina. Yo hubiera querido nacer un 25 de diciembre, pero nací un 2 de julio. Yo no me gusta el 2 de julio, pero así quiso Él que naciera el 2 de julio. Yo no sé si el día que usted nació está contento con el día que nació, no sé. Algunos nacieron el 29 de febrero y tienen que celebrar cada 2 años su cumpleaños. Imagínense. Es lo que Dios Padre determina. Él es el que determina cuándo vas a nacer y Él es el que determina cuándo vamos a partir. Ni tú decides cuándo vas a nacer, ni tú decides cuándo vas a partir. Todo está en la voluntad soberana de Dios. Para eso estamos aquí, para conocer a ese Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia. Entonces, mis hermanos, ese retraso me tiene nervioso, ¿verdad? La obediencia perfecta de Jesús es al Padre, pero Él está retrasado. ¿Y ese retraso para qué sirve? Bueno, serviría para que nadie dudara de que Lázaro se encontraba muerto y acusar a Jesús de un milagro de fraude o engaño. Este era el momento en que Jesús iba a mostrar su gloria y por lo tanto iba a ser en el tiempo del Padre, para que nadie acusara injustamente que Jesús había hecho un fraude o un engaño con su milagro. Lázaro tenía que estar muerto para que Jesús lo resucitara, para que la gloria de Dios siempre se revele a sus hijos. Y por otro lado, mis hermanos, ese retraso aparente era necesario para que la gloria de Cristo se revelara con poder. El Señor nunca está retrasado, ni tampoco está apresurado. Nosotros somos los que estamos apresurados. Nosotros somos los que nos retrasamos. Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Él llega a tiempo. Dale un aplauso al Señor. El Señor llega a tiempo. Siempre va a llegar a tiempo. Ahora les hago la pregunta después de su efusivo aplauso. ¿Crees que Dios el día de hoy está demorando su respuesta a tus peticiones? ¿Tú crees que Dios está demorando su respuesta a tus peticiones? ¿Piensas que estás en necesidad y que el Señor parece no ver tu necesidad? Mi hermano, recuerda este episodio en el que Cristo llegó 4 días después de la muerte de Lázaro, cuando ya nadie tenía esperanza y la muerte parecía irreversible. La muerte parecía irreversible. Por esos 4 días fueron necesarios. Fueron necesarios que pasaran esos 4 días, mis hermanos, y fue el Señor quien dispuso que los suyos esperaran ese lapso. Espera pacientemente. Espera pacientemente la obra de tu Salvador. Espera pacientemente a quien sabe hacerte el bien que necesitas a su debido tiempo, y cuando veas su mano obrando, será innegable que fue Él quien se manifestó en gloria a través de tu aflicción. Y la prueba la tenemos allá al último que está sentado, chicos. Espera pacientemente. ¿Cuántas veces no hemos oído de ese varón decir: pastor, yo ya estoy listo, yo espero lo que Dios decida hacer conmigo? Bueno, el Señor decidió que hoy tenías que estar aquí, y aquí estás. Así como el Señor decidió en tu vida, en la vida de todos
Mi hermano, esos 4 días fueron necesarios para la gloria de Dios. Por eso que debemos esperar pacientemente. Probablemente el día de hoy no sientes que debes esperar por tu sanidad, la de un familiar. ¿Cuánto no hemos orado por nuestra hermanita Moni? Como cuando hemos orado por todos los hermanos que han padecido enfermedades, sufrimiento y toda la familia. Pero teníamos que esperar. Teníamos que esperar la voluntad de Dios. Y hay momentos que la solución ya no está en nuestras manos. Ya la solución no está en nuestras manos y estamos obligados a confiar totalmente en el Señor. Totalmente en el Señor. Extender nuestras manos, tener fe, orar y esperar. Yo no digo que usted espere sin hacer nada. Active su fe en el Señor. Pídale más fe. Ore, pero espere. Pero espere que el Señor no tarda. Esperar significa ¿qué? ¿Qué significa esperar? Esperar significa reconocer el señorío de Dios. Reconocer que Él tiene el control de las cosas. Reconocer que todo se hace en su soberana voluntad. Que sobre toda situación de nuestra vida nos encomendamos a sus propósitos perfectos. Eso es esperar. Encomendarnos a los propósitos perfectos, sabiendo que Él hará siempre lo que Él considera bueno y mejor para ti y para mí. De repente tú y yo no consideramos el momento de enfermedad bueno para nosotros, pero para Dios siempre tiene un buen propósito. Siempre. Y para eso estamos aquí. Decía Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios. No se desgaste queriendo cambiar los planes de Dios. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Para eso oramos. Para decirle, Señor, te entrego este dolor, este sufrimiento, esta carga que está agobiando mi alma. Y ahora que te lo entrego a ti, Señor, voy a esperar en ti confiadamente. La oración no es para cambiarle los planes a Dios. Él tiene en su plan soberano todas las cosas en orden. Mis hermanos, quiero ir al tercer punto. Estamos ya por terminar. La experiencia de conocer el señorío y la gloria de Cristo por medio del sufrimiento. Un momento, ¿qué está hablando este pastor? Esto es una locura. Este evangelio de Cristo es una locura. ¿Cómo es que yo voy a experimentar la gloria de Cristo a través de mi sufrimiento? ¿Por qué no lo cambiamos mejor para conocer la gloria de Cristo a través de mi alegría? Bueno, ese será otro evangelio. Por allá uno que le llaman el evangelio de la prosperidad, ese que todo te va bien y si te va mal es porque estás pecando y si estás enfermo es porque no has dado tu diezmo. Bueno, ese es otro evangelio. Ese no es el de la Biblia. El de la Biblia nos dice claramente que la experiencia de conocer el señorío de Cristo es a través de los sufrimientos. Cristo sufrió para la gloria del Padre, para la gloria de Él y para nuestra gloria. Denle un aplauso al Señor. Aunque la gente diga que estamos locos, que hemos reunido 50 personas aquí para decirle que siguen sufriendo para que la gloria de Dios aumente. Bueno, si ellos creen que van a parar de sufrir con su Tylenol strength, bueno, allá ellos. Pero aquí nosotros vamos a caminar correctamente de lo que significa tener esa comunión verdadera con Dios. Mi hermano y mi hermana, es importante que entendamos que Cristo no solo es el Señor, óigalo bien, Cristo no solo es el Señor mientras estamos en la aflicción, sino también es el Señor de la aflicción. Es el Señor mientras que estamos en la aflicción, pero también es el Señor de la aflicción. ¿Y qué quiere decir
que Jesucristo es el Señor de la aflicción. Quiere decir que el señorío de Cristo es igualmente, sin más ni menos, en tiempo de necesidad y en tiempo de bienestar, en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Es el mismo Señor, la misma gloria de Cristo. Y Dios ha determinado una cosa y la otra. Su propósito divino es tanto para la salud como para la enfermedad, como para la abundancia, como para la escasez. La aflicción también le pertenece a Cristo. La aflicción glorifica a Dios. Él es el Señor del gozo, pero también es el Señor del dolor. ¿Qué dice Isaías 45, 6, 7? Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Cómo? El que crea la paz y el que crea la adversidad. Es por eso que el apóstol Pablo, ¿qué decía en Filipenses, mi hermano? ¿Qué decía el apóstol Pablo? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy, que dice, enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la abundancia, en la escasez, en el hambre y en la saciedad, todo lo podía Pablo en Cristo, que era quien lo fortalecía. Eso lo conocemos más nosotros los latinos, ¿verdad? Sabemos lo que es eso. Pero es el mismo Señor en los momentos de abundancia y es el mismo Señor en los momentos de escasez. Amén. Mi hermano, mi hermana, cualquiera sea el caso, entonces debemos proponernos. Mire, mi hermano, propóngase a confiar en Cristo más allá de las circunstancias. Confiemos en Cristo para saber si el Señor nos ama. Usted, le voy a dar un secreto, para que usted sepa que el Señor lo ama y que el Señor está al cuidado suyo. No vea sus circunstancias, mis hermanos. Vea la cruz de Cristo. Vea la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo usted va a ver que Dios lo ama y que Dios también cuida de su vida. Es la cruz de Cristo la que nos hace ver el amor de Cristo. Y allí está la muestra más grande de su amor y el cuidado por nuestras vidas. Entonces las Escrituras nos dicen que vive siempre para interceder por nosotros. Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Mateo 28, no sé si está ahí, pero creo que no lo puse. Voy a leerlo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Es algo cortito. Dice lo siguiente: 28, 19, 20. Aquí está, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo que el Señor nos ha traído a su reino, nos ha dado salvación para dejarnos ahora a nuestra cuenta, para ver qué hacemos con la salvación que Él nos ha dado? Él está con nosotros y estará hasta el día final, hasta el día que Él venga. Mis hermanos, la enfermedad, la muerte y resurrección de Lázaro fue el medio que Cristo usó para glorificar al Padre. Óigalo bien. El medio que Cristo usó para glorificar al Padre. Y según la Biblia, la enfermedad y el sufrimiento no están ajenos al propósito divino de Dios.
No está tu dolor, tu sufrimiento no es ajeno al propósito divino de Dios. No son accidentes, sino son medios que el Señor usa para tratar con el alma del enfermo y con la fe de toda la familia. ¿Acaso no se fortalece nuestra fe cuando oramos por aquel y por aquella que está enfermo? Yo veo a mi hermana Sonia desde las 4:30 de la mañana, ya está poniendo que oremos, que sigamos orando y dándole gracias al Señor desde temprano. Eso no es acaso fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe, seguir creciendo, seguir avanzando. Mis hermanos, Dios Padre usó la experiencia de Lázaro para glorificar a su Hijo Jesucristo. Dios Padre deja claro que el Hijo debe recibir la misma gloria que tiene el Padre. Y Dios Padre deja en claro que el Hijo debe recibir la misma gloria que le es dada a Él, pero igualmente el Hijo deja claro que la gloria le pertenece al Padre. Los dos siempre usan todo para un propósito divino, para glorificarse mutuamente. Y conocer esta verdad, mi hermano, conocer todo lo que estamos hablando el día de hoy, cambia completamente la perspectiva que tiene la humanidad acerca del sufrimiento. Mientras que la enfermedad y la muerte conduce al resto de los hombres a juzgar a Dios, ¿dónde está Dios que dejó que mi madre muriera? ¿No que Dios es bueno? Mi hermano, para los cristianos, la enfermedad y el sufrimiento son medios para la gloria de Dios. Y la aflicción es para santificar nuestras vidas, para acercarnos más a Él, para estar en más comunión con el Señor. Mis hermanos, mis hermanas, este relato de la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro tienen el propósito de ser bendición para el mundo. Esto que nos ha dejado la palabra sobre el relato de la resurrección de Lázaro tiene el propósito de bendecir al mundo. Y así lo manifiesta Spurgeon. Dice lo siguiente: si Lázaro languideció y murió, el mundo ha obtenido un inmenso beneficio de esas aflicciones. Los que dudan pueden ser convencidos que van a resucitar. Los impíos pueden ser convertidos a Cristo y los enlutados pueden ser consolados en Cristo. No está por gusto esta historia aquí. Mi hermano, mi hermana, la muerte es la más grande de las tragedias. Claro que sí. Es la tragedia más triste porque no queremos morir. Esa es nuestra realidad. Luchamos contra la muerte. Algunos se cuidan en su alimentación, otros están al día ahí, sus chequeos médicos. No queremos partir de este mundo. Y sí, nos pasa a nosotros los cristianos también. Por eso oramos para que se sostengan, para que se mantengan. Pero la muerte no tiene ese propósito únicamente. La muerte tiene un propósito mayor. De realmente que no quedarnos en la muerte, sino más bien seguir avanzando a la vida eterna, que solo ocurre cuando tú confiesas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es el propósito de esa realidad. Mi hermano, mi hermana, hay un refrán, ¿verdad? Bien conocido. Todo tiene remedio menos la muerte, te dice la gente. Eso es lo que dice la gente. Todo tiene remedio, todo tiene solución, menos la muerte. Bueno, si para ellos no hay solución, eso será una verdad para el mundo fuera de Cristo. Pero para nosotros la muerte sí tiene remedio, porque el más glorioso de los remedios es Cristo Jesús, porque Él dice que Él es nuestro Salvador, Él es la resurrección, Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es la resurrección, es la vida. Estamos locos, mis hermanos, sí, estamos locos, pero vamos a resucitar. Vamos a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque ahora cuando pasemos por un sufrimiento, no es que nos vamos a conformar con el sufrimiento. Al contrario, nos va a acercar más al Señor. Y todo está en la voluntad de Él, sanarnos,
y seguir encaminándonos, porque todo está en su propósito divino. ¿Qué está sucediendo ahora? Los biólogos están queriendo usar ahora la tecnología para aumentar los años de vida a las personas. Están empezando con los que tienen problemas de Parkinson. Les están alterando la genética. Todavía está a prueba, no está todavía abiertamente, pero van en ese camino. Según ellos, le están haciendo un bien a la humanidad. Porque los van a alargar la vida a ustedes, les hacen ese cambio de genético. De repente Mar se puede vivir 200 años aquí. Yo ya me fui, pero él sigue viniendo los domingos aquí. Pero ¿en qué queda eso? ¿Dónde está Dios? ¿Sabe qué es eso? Eso es pensar en el hombre y olvidarse de Dios. Porque eso no te va a acercar a Dios. Al contrario, ahora tú te crees Dios. Ahora somos dioses los biotécnicos. Yo te puedo dar larga vida. ¿Qué? Olvídate de ese Dios. Ese Dios más bien te hace sufrir. Yo te voy a traer a la nueva vida. Bueno, ya veremos. Yo quizás ya no lo vea. Eso vendrán en generaciones más y más, pero ya están empezando. Pero mientras tanto nosotros sigamos caminando correctamente en comunión con el Señor, por lo que significa la voluntad y la soberanía de Dios. Hoy estás aquí porque Dios te ha dado el oxígeno para respirar. Agradece al Señor que he podido levantarte en esta mañana y darte cuenta de pronto con esos pelos todos desordenados. Uy, estoy vivo, estoy viva. Gracias a Dios. Este oxígeno no lo pagas. Esto te lo da el Señor gratis para que viva y le dé la gloria a Él. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta mañana? Mis hermanos, quiero terminar ya diciéndole lo siguiente. Aquellos que murieron con Cristo no están realmente muertos. Las puertas del sepulcro no pueden retenerlos. Porque aquí lo más lindo que habla el libro de Juan en el capítulo 11, versículos del 11 al 15, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mi hermano, el Señor nos devuelve la esperanza. Se refiere a la muerte de Lázaro como un sueño. Es tan terrible estar muerto en Cristo, pero en Cristo significa estar dormido. Está dormido. Junior está durmiendo. Artemio está durmiendo. Laura está durmiendo. Esa es la promesa que tenemos en el Señor. Ellos no están muertos, ellos están durmiendo, porque así lo quiere Dios. Así lo quiere Dios. Están dormidos. Esa es la obra sobrenatural de lo que puede hacer un Dios todopoderoso y lleno de amor para sus hijos. Aquellos que murieron con Cristo no están realmente muertos. Las puertas del sepulcro no pueden retenerlos. Esas puertas serán rotas por el poder de Dios y sus hijos saldrán de los sepulcros para reunirse con Cristo, porque estaban dormidos, y reinarán para siempre junto a Él. Todos los que teníamos aquí en la iglesia, ahora que ya no están durmiendo. Ismael está durmiendo. Ninguno de ellos está muerto. Y cuando nosotros partamos de este mundo, no es para morir, es para dormir, dice el Señor. Es para dormir. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, las personas sin Cristo son los que mueren. Ellos son los que mueren. Los que no tienen a Cristo en su corazón son los que mueren. Pero en Cristo son los que duermen. Cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para volver a abrirlos y despertar en gloria, porque Cristo conquistó el sepulcro. Al tercer día resucitó de entre los muertos, sellando para siempre una esperanza indestructible. Lázaro, que hemos leído el día de hoy, esta parábola de Lázaro, la parábola viviente de esa hermosa verdad. Él se levantaría de la tumba como quien se levanta de un sueño. Como quien te levantaste esta mañana después de dormir.
así nos levantaremos. ¿Qué dice 1 Corintios 15, del 55 al 57? Dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, le dice Pablo. Y Pablo se burla inclusive. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así le vamos a decir nosotros cuando vayamos a dormir y despertemos, cuando el Señor lo decida. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas dadas, dice, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según la Biblia, mis hermanos, la enfermedad y el sufrimiento no están ajenos al propósito divino de Dios. Recuerda, tu enfermedad. Y cuando nos llegue la hora que tengamos que partir de este lugar, ninguna de esas cosas están ajenas al propósito divino de Dios. No son accidentes, sino medios que el Señor usa para tratar con el alma del enfermo y la fe de toda la familia. Mis hermanos, cuando salgamos de este lugar, recuerden que la realidad del sufrimiento rodeará siempre nuestras vidas, siempre. Pero debemos creer, debemos confiar, debemos orar y debemos esperar el propósito de Dios en medio de la aflicción. A través de esos medios tendremos la experiencia, ¿sabe de qué? De palpar, mis hermanos, de sentir, de experimentar ese señorío y la gloria de Cristo. Llévese estas palabras en lo más profundo de su corazón en esta mañana. Para nosotros los cristianos, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, el llanto, la fatiga, las dificultades, la agonía y todo lo que produce la aflicción son medios en la cual nuestra fe y paciencia son probadas. Nos conduce a tener la esperanza en Cristo. Nos recuerda que esta vida de sufrimiento es temporal en la tierra. Nos entrena para la resurrección y la glorificación venidera. Si estás enfermo en esta mañana, si estás enferma en esta mañana, o estás afligido o afligida por un ser querido que sufre, mi hermano, acrecienta tu fe. Para eso el Señor te ha dado la palabra de Dios el día de hoy, para que acrecientes tu fe, porque Él es el mismo Señor en tiempos de salud y alegría, y es el mismo Señor en tiempos de enfermedad y de tristeza. Y nosotros sabemos que eso es una verdad. Así que el Señor me los acompañe a ustedes el día de hoy. Muchos dirán, bueno, estamos tristes y trae un mensaje de tristeza. Pero ¿sabe qué? Que al contrario, que este mensaje nos llene de gozo. ¿Cuántos se gozan de conocer la verdad en el Señor? ¿Cuántos se gozan de saber que nosotros estamos en quien nos ha prometido la resurrección y la vida eterna?